Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a estar hablando de las fortalezas de La Habana. Así que si te gusta la historia y la arquitectura, pues quédate hasta el final y comenta alguna de las que quieras para que así vayamos teniendo una conversación en los comentarios y te iré contando más cosas. Siempre en Instagram van a tener la versión de Reels de cada una de ellas, así que no se preocupen. Si quieren verlo más corto o más largo, pues pueden decidir. La Habana se funda en 1514, pero no en este sitio. Después cambió como dos veces de lugar y hasta 1519 es que se funda exactamente aquí, en la zona de La Habana Vieja, con una entrada del puerto. El pelo me tiene mal, el aire. Supuestamente hoy el mejor día era para grabar porque el clima no había sol, había este airecito, pero me estoy dando cuenta que no. La Habana se funda acá en este lado en 1519, junto a la entrada, a una entrada estrecha del puerto que era fácil de defender y por eso este fue el asentamiento idóneo y lo mantuvieron hasta entonces. Yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero a mí me pone realmente tenso caminar por Centro Habana. No tanto Habana Vieja como tal, la parte del casco histórico y tal, pero Centro Habana como tal, a mí me pone demasiado tenso caminar por ahí. Bueno, estamos viniendo al Castillo de la Real Fuerza, que es el castillo de piedra más antiguo de América y se mantiene en pie todavía. Fue el primer castillo, no fue el primer castillo que se construyó, tuvo un predecesor, del cual vamos a hablar ahora. En 1538, piratas franceses atacan e incendian La Habana, entonces fue necesario construir un fuerte que la defendiera y se construye La Fuerza, el Castillo de la Fuerza, que lo terminó Isabel de Bobadilla, la única gobernadora mujer de Cuba. El Castillo de la Fuerza era una casa fuerte con baluartes en las esquinas y una torre en el patio central. Luego en 1900, te lo dije que me iba a confundir con esa fecha. Luego en 1555 el pirata Jacques de Sors, también francés, atacó nuevamente La Habana y destruyó la fuerza. El castillo de la fuerza no soportó. Y entonces se decidió hacer uno más fuerte y resistente y es cuando se construye el castillo de la Real Fuerza de La Habana, este que tenemos aquí. Es en 1558 cuando se construye el castillo de la Real Fuerza. Se empieza a construir porque se terminó de construir en 1577. Construido por el ingeniero Bartolomé Sánchez, es de planta cuadrada con baluartes en las esquinas, incluyendo una torre de vigilancia y un foso triobulado que se conectaba al mar. Fue construido con piedra caliza extraída de las costas de La Habana e incorporó gruesos muros y un puente levadizo sobre el foso. La giraldilla veleta de bronce fue instalada en 1634 en la torre de vigilancia. Esculpida por Jerónimo Martín Pinzón, está inspirada en la Giralda de Sevilla, de ahí el nombre de la giraldilla, porque esta es más pequeña. Y aunque no se conoce la razón de la elección de esta figura femenina, una leyenda común es que honra a Isabel de Bobadilla, la primera gobernadora mujer de Cuba. Fue desplazado al sureste del antiguo Castillo de la Fuerza, pero igual, esta posición se dieron cuenta al final de que no servía como baluarte defensivo y lo convirtieron luego en la residencia de los gobernadores de La Habana. No tengo el teléfono, así que me verán con las manos haciendo así o cualquier cosa. En 1585, ante el aumento de los piratas y corsarios, la corona española decidió fortificar todos los puertos de importancia en América. Y esta tarea se la dieron a Antonelli. Antonelli vino a La Habana 2 años después y luego de un estudio consideró que lo primordial que había que hacer era fortificar. Yo no sé qué me pasa a mí en los videos de YouTube con la R y con la L. Decidió fortificar la zona donde está el Morro hoy, ya que era el punto que salía directo y tenía el mayor control de la entrada a la bahía. Porque también la colina de la Cabaña, que estaba al lado, que es donde está hoy el castillo de la Cabaña, donde se hace la feria del libro y donde se tira el cañonazo, era una loma perfecta para que si iba a haber una invasión, entraran por ahí, se establecieran ahí y atacaran La Habana. Tenían la vista directa de aquí hasta la ciudad y podían vencer y tomar la ciudad fácilmente. Por eso se decide entonces construir en esa zona. Para atender esto, en 1589 se inicia la construcción del Castillo de los Tres Reyes del Morro. Esta es una fortificación de forma más o menos triangular con dos baluartes en el extremo oriental. Desde el Morro era posible efectuar ataques hacia el canal de acceso al puerto, reforzándose esta tarea con la construcción de la batería de la Estrella en la parte más baja. En 1747, para completar las defensas del castillo, se le construyó al suroriente la batería de la Divina Pastora. Y ya para 1844 la Torre del Morro es demolida para construir en su lugar una mucho más alta, la cual además serviría de faro.
Para 1592 el castillo del Morro ya estaba en uso, aunque todavía no se consideraba como terminado. Entonces, para ampliar la defensa de la entrada del puerto, se construye el castillo de San Salvador de la Punta, este que tengo aquí atrás. Una fortificación con forma de trapezoide con baluartes en las esquinas, construido para cruzar fuego con el Morro y evitar el acceso a la bahía. Para 1593 San Salvador de la Punta estaba casi terminado, pero un fuerte ciclón en 1595 causó grandes daños en las estructuras. Por ejemplo, destruyó la batería de la Estrella del Castillo del Morro, la cual fue reemplazada con la batería de los 12 apóstoles. Ya para 1630 el Castillo del Morro como el de la Punta estaban terminados y se incluye la torre original, que no es esta que está hoy porque esta la sustituyeron en 1844. Y entonces se anuda una cadena de hierro entre el Morro y la Punta para así controlar la entrada y salida de los barcos. En 1633 una comisión le recomendó al rey que fortificara la zona del litoral de La Habana, toda la costa norte, para así defenderla mejor. Y entonces en los años posteriores y las décadas posteriores se estarían edificando diferentes fortalezas y baterías. El primer fortín que se construyó en este plan fue el de Dorotea de la Luna de la Chorrera, que lo deben haber visto, es ese cuadrado que está allá, luego de la desembocadura del río Mendares, a como unos 6 kilómetros al oeste de lo que era el centro de la ciudad. Este es un torreón cuadrado con unos volúmenes que sobresalen ligeramente, pero que no llegan a ser formalmente baluartes. A medio camino entre La Chorrera y San Salvador de la Punta, que está por acá, estaba la caleta de San Lázaro, esto que está aquí, donde está el Parque Maceo y el Hospital Almejeiras hoy. Aquí se construyó el Torreón de San Lázaro, una torre de planta circular para bloquear un desembarque enemigo en esta caleta. Luego se construyó la batería de San Lázaro para reforzar el torreón y en 1861 se decide reemplazarla con una nueva, la batería de la Reina, un edificio semicircular que ayudaría a proteger mejor la costa norte cruzando fuego con la batería de Santa Clara y el castillo de la Punta. Siguiendo casi la misma forma del fuerte de la Chorrera se construyó el Torreón de Cojímar, ubicado en la desembocadura del río Cojímar a unos 6 kilómetros al oriente de La Habana. La principal diferencia con el fuerte de la Chorrera es la presencia de más garitas y que la zona que da hacia el mar es ligeramente más baja. Y también se construyó el Torreón de Bacurana a unos 5 kilómetros al oriente de este. Desde el principio del siglo se pensó en amurallar la ciudad y esto no se aprobó por el rey hasta 1663, pero no fue hasta 1670 que se empezaron a construir realmente. Todo empezó por el oeste. Ahí se levantó uno de los sistemas defensivos más complejos de su época, 10 baluartes y un semibaluarte en el extremo sur, conocido como la Tenaza. Pero esto no era solo una muralla, era una secuencia estratégica. Si avanzamos hacia el norte encontramos una cadena de puntos clave, San Isidro, Belén y luego San Pedro y Santiago. Entre estos dos últimos se abría una de las entradas más importantes de la ciudad. Más adelante aparecían Monserrate y el baluarte de la pólvora, llamado así porque allí se guardaban los suministros de pólvora para la defensa. Y al final del recorrido la protección se volvía aún más fuerte. San Juan de Dios, el Ángel y por último San Joseph, junto a la batería de la Punta. Dos estructuras que en la práctica funcionaban como una sola, defendiendo uno de los accesos más vulnerables, la Puerta de la Punta. Luego vino el otro desafío, cerrar el lado oriental. Y aquí todo cambió. En lugar de grandes baluartes se optó por un diseño más irregular y flexible. Se construyeron baterías, estructuras llenas de cañones listas para disparar en cualquier momento. San Telmo, San Ignacio, San Francisco Javier y Santa Bárbara, todas apuntando hacia el mismo objetivo, proteger la bahía. Incluso donde no había baluartes, la propia forma de la muralla con grandes curvas cumplía esta función defensiva. Y no todo era guerra, se dejaron aberturas estratégicas para el comercio, porque muy cerca estaba la aduana. Finalmente el cierre por el sur trajo el baluarte de San Francisco de Paula junto a nuevas posiciones de artillería listas para defender las ciudades del mar. Todos estos trabajos se terminaron en 1740 y entonces con el recinto de la ciudad amurallado tenían dos puertas para la entrada y salida, la de tierra y la de la punta. Y la apertura y el cierre se avisaba con el cañonazo, tradición que continuamos hasta hoy, pero por supuesto en ese momento no se hacía en la cabaña porque ni siquiera existía. Luego en años posteriores se siguieron agregando puertas ya que la circulación entre la zona de intramuros y la extramuros se venía haciendo muy difícil por el hecho de las murallas. Vamos con un poquito de clases de historia ahora. En 1762, tropas inglesas atacan La Habana. Ellos entraron por Cojímar, por el puerto de Cojímar, y se instalaron aquí en la Loma de la Cabaña. Así no tenían que tocar la muralla porque, bueno, ya la ciudad estaba amurallada y el fuerte que tenían defensivo era el Morro y la Punta. Entonces se instalaron en la Loma de la Cabaña y estuvieron por varios meses asediando al Morro
y los dos ejércitos, tanto el español como el inglés, estuvieron, no sé si oyen las hojitas porque las estoy pisando y es como un poco bastante molesto. Bueno, estuvieron los dos ejércitos eh, batallando entre ellos, dándose con todo por varios meses hasta el ejército británico cavó una zanja por toda esta loma de la cabaña y entonces llega a uno de los baluartes del morro y coloca explosivos ahí y ya hizo que el morro y toda la fuerza y todo el ejército como tal del morro eh, ya desistiera y bueno, toman el morro. Ellos esperaban que con tomar el morro ya la corona española se rindiera, pero la corona española no se rindió y entonces lo que hicieron fue entrarle a cañonazos a La Habana. Destruyeron prácticamente La Habana entera y así es como entonces la corona española se rinde finalmente y La Habana pasa a ser poderío inglés. O sea, pasamos a ser por primera vez y por única vez una colonia inglesa. Luego de esto, 11 meses, que fue lo que duró el dominio británico, entre las dos coronas, la inglesa y la española, se reúnen y hacen un canje, cambian La Habana por la península de la Florida. Entonces volvemos a ser colonia de España en 1763. Luego de este fatídico hecho y de que se tomó La Habana fortificada con su muralla y todo, y ni siquiera tocaron la muralla, pues la corona española decide no escatimar en gastos para proteger más La Habana. Se reconstruyó el castillo de los Tres Reyes del Morro y se comienza a construir en la loma de la cabaña para evitar un nuevo episodio lamentable, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en la que estamos ahora, donde se realiza anualmente la Feria del Libro que este año se pospuso por las situaciones que ustedes saben que pasan en el país una y otra vez, pero bueno. Y donde también se hace la tradición del cañonazo a las 9, que era lo que avisaba el cierre y la apertura de las puertas de la muralla. Su estructura principal se organizaba en 3 puntos clave. Al este el semibaluarte de San Lorenzo, al oeste el de San Francisco y en el centro el poderoso baluarte de San Ambrosio. Todos unidos por una muralla que del lado del mar se extendía formando un enorme patio de armas. No era solo espacio abierto, ahí se levantaron edificios, almacenes, cuarteles, todo lo necesario para sostener la vida militar dentro de la fortaleza. Pero la verdadera defensa empezaba antes de tocar sus muros. Frente a la cabaña se excavó un foso y se levantaron rebellines, estructuras diseñadas para frenar y desorganizar cualquier ataque. Y aún más interesante, se construyeron falsabragas, muros bajos colocados delante del muro principal que funcionaban como una primera línea de protección. El acceso principal estaba fuertemente protegido, pero también existía otro más discreto, un paso secundario cerca del morro que permitía la comunicación directa entre ambas fortalezas. Levantar toda esta red de defensa tomó apenas 10 años para construir una de las posiciones militares más complejas y poderosas del Caribe. Al unísono que la cabaña, se fue construyendo el castillo de Santo Domingo de Atarés, que protegía esa zona del puerto. Tardó 4 años su construcción y es una estructura hexagonal sin baluartes. La hicieron sobre una colina y construyeron un foso y un canal alrededor para aislarlo completamente de la tierra. Era un fuerte en una islita súper chulo que se veía. En 1767 también, mientras avanzaban con la cabaña, se construyó en la zona occidental el Castillo del Príncipe, ubicado en la loma de Aróstegui. Este es un edificio de forma pentagonal con 2 baluartes, 2 semibaluartes y 2 rebellines. Bueno, y estamos aquí en el Hotel Nacional, siempre hago así con el dedo. Porque aquí estaba la batería de Santa Clara. Esta batería fue construida en 1797 junto a la batería 2, 3 y 4 para así continuar las fortificaciones hasta La Chorrera. Para inicios del siglo XIX, La Habana ya había crecido muchísimo más fuera de las murallas y entonces se hacían ya un impedimento más que protección y se solicita demolerlas, pero la corona no lo aprobó en 1811 y para atender este problema de circulación le agregaron más fuerzas a la muralla. Para este punto se podía considerar que La Habana era una de las ciudades más inexpugnables de América, pero según los expertos, todas estas fortificaciones fueron prácticamente inservibles en su momento, ya que además de que tardaron muchísimo, incluso 100 años desde la terminación desde el inicio de la construcción de la muralla hasta San Carlos de la Cabaña que se terminara, ya las formas de asedio habían mejorado y las fortificaciones se quedaban como un poco atrasadas y el costo-beneficio de las murallas estaba elevadísimo. Ya lo que hacían era impedir circulación antes que proteger la ciudad.
menos de 100 años de que se construyeron, ya las estaban demoliendo en 1863. Y con el altercado de los ingleses, ellos ni siquiera tuvieron que tocarla, o sea, invadieron la ciudad y tomaron la ciudad sin tocarle una sola piedrita a la muralla. Ya cuando se demuelen, la ciudad puede ampliarse y se utiliza todo este terreno que cubría la muralla y se construyen edificios, muchos de los que hemos ya hablado en videos de curiosidad. Muchos de los que hemos ya hablado en videos de curiosidades de La Habana que se construyeron en zonas donde estaba la muralla. Bueno, chiquis, y hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta el final, por favor déjame la palabra fortificaciones para saber que eres de uno de mis chiquis favoritos que llegan y ven el video completo. Así que nada, tienen versiones en Instagram de algunas de las fortificaciones, no de todas, pero de la gran mayoría sí tienen sus versiones en Instagram. Así que dejen su comentario, dejen su me gusta, suscríbanse al canal, envíenle este video a su amigo o familiar que le gusta la historia y la arquitectura para seguir creciendo en esta comunidad y que muchas personas más sigan viendo los videos que hago. Así que muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en la próxima aventura. Ay no, ella se va. No cortes, tú sigue grabando, nunca cortes. La primera fecha la dije bien. Creo que sí. No cortes. 1538, vale. En este video va a haber cambio de outfits y todo me recuerda a las teleclases que hacían con la magia de la televisión, van y cambiaban de lugar, es ridículo, pero sí. Hicieron sobre una colina, no te rías. La giraldilla veleta de bronce fue instalada en 1634 en la Torre de Vigilancia. Escupida 134 en la Torre de Vigilancia. Escupida. Dale, con escupida.